Al leer la ley, encontramos que algunos mandamientos nos generan controversias. Sin embargo, hay uno en especial que por muchos años ha generado incluso peleas y discordias entre el pueblo cristiano. Así que arrancaremos el día de hoy por revisar la ley. Vamos a leer el cuarto mandamiento que lo encontramos en Éxodo capítulo número 20, versículos del 8 al 11, con el objetivo de que podamos plantear nuestra primera pregunta. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Bien, entendemos que Jehová nos está pidiendo en este texto un día. Sin embargo, lo que pareciese controversial es ¿cuál es ese día de reposo? Pues bien, a la luz de la palabra, cuando leemos este texto encontramos que en el hebreo la palabra es Shabbat. Shabbat significa reposo. Curiosamente, nosotros tenemos un día en nuestra semana que tiene un nombre similar. Así es, conforme a la palabra de Dios, nosotros podemos entender con varios testimonios e incluso con el testimonio de los judíos actuales que el día de reposo estipulado en la ley hace referencia al sábado. Lo sé, muchos pensarán, wow, pero eso sería poner en tela de juicio nuestro reposo actual generado por nuestra cultura. Pues bien, no olvidemos que tenemos claro que el enemigo busca nuestra perdición y por ello ha intercedido en muchas cosas de nuestra cultura para hacer que cumplir la ley sea algo complicado. Hay muchas personas que afirman que mandamientos como este son mandamientos ceremoniales y que por ende no deberíamos cumplirlos porque fueron dados para el pueblo de Israel. Así que vamos a ir al origen de todo para poder entender si realmente fue estipulado únicamente para ellos o si fue dado para el mundo. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3, que nos dicen así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Conforme a este texto, entendemos dos cosas. La número uno, el día de reposo fue creado desde la primera semana de este mundo. Así es, curiosamente, si tú revisas el Génesis, vas a encontrar que es el único día al que Dios le otorgó un nombre, y es Shabbat, reposo. Nosotros entendemos que Dios es omnipotente. Si Dios es omnipotente, no tenía la necesidad de descansar. No sé si logras entender lo que te digo, pero si el Señor estipuló un día de reposo, lo hizo para ti y para mí. Él quería que nosotros tuviésemos la oportunidad de trabajar fuertemente durante 6 días, pero que hubiese un día en la semana, un día que Él no solo escogió, sino que también bendijo y santificó con el objetivo de que tú y yo tuviésemos una reunión especial con Él. Vamos a analizar precisamente qué es bendecir y santificar. Si nosotros miramos la palabra bendecir hace referencia a la bondad, a lo bueno. Eso quiere decir que el Señor lo hizo como una representación de su carácter, así como toda la ley. La ley representa el carácter de Dios. Por ende, este mandamiento representa la bondad de Dios, pero también dice que lo santificó. Conforme a esta estructura en el hebreo, nosotros encontramos que la palabra santificar hace referencia a apartar, separar algo. El Señor separó el séptimo día de los otros 6 para que fuera un día especial para cada uno de nosotros. Muchas personas afirman que con la muerte y resurrección de Cristo no debemos guardar en especial este mandamiento o incluso muchos otros. Pues vamos a ver si el mismo Cristo desobedeció a esta ley. Quiero que vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 4, vamos a leer el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado,
Y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús respetaba la ley. Aún la respeta en el cielo. Por ende, si nosotros hemos de seguir un ejemplo y ese ejemplo es el de Cristo, Cristo quiere que nosotros aprendamos a respetar la ley. Mira, es así de sencillo. La cultura, todos los eventos históricos posiblemente hayan tergiversado, posiblemente hayan generado una controversia entre hombres, pero la pregunta real es, si Cristo te lo dice, ¿qué harás? No olvidemos algo y es lo que quiero que logremos recordar. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? El propósito del día de reposo es que tengamos la oportunidad de descansar de nuestras actividades diarias para poder encontrarnos con un Dios que nos ama. Por eso Dios nos ha dejado incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, un consejo con referencia a esto. Quiero que vayamos a Marcos, Marcos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 27, que nos dice así. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Mira, si Dios creó un día de reposo, no era porque Él tuviera la necesidad de descansar. No era por un capricho de Él. Todo se trataba de nosotros. Él sabía que íbamos a estar muy ocupados. Y por eso el mandamiento en Éxodo 28 comienza diciendo, acuérdate. Él tiene claro que de una u otra forma nos íbamos a olvidar de descansar. De una u otra forma, con el recorrido histórico, íbamos tal vez a olvidar lo que el Señor había estipulado desde el comienzo. Pero lo que Él realmente busca es que tú y yo tengamos la oportunidad de regresar a ese maravilloso día de reposo. Pensémoslo como una oportunidad nuestra para poder acercarnos a Dios de una manera especial, sin tener el trajín, el afán del día a día, sino un día que ha sido apartado y que está lleno de bondad para que Él y nosotros podamos compartir. Nuestra tercera pregunta es, ¿qué debemos hacer? Pues bien, vamos a ir a Isaías capítulo 56, leeremos el versículo 2. Bienaventurado el hombre que hace esto, el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer lo malo. ¿Sabes qué es profanar? Conforme a la cultura hebrea, profanar es hacer algo sagrado común. El Señor quiere que tú entiendas que el día de reposo es algo sagrado, que el día de reposo no es como los demás días y que Él quiere tener la oportunidad de compartirlo contigo. Eso es algo que debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Para Cristo, incluso en su muerte, el día de reposo tenía una representación importante. O si no, piénsalo. ¿Por qué Cristo murió un viernes y resucitó un domingo? Porque descansó un sábado. Esa es la verdadera respuesta. Muchos afirman que con la muerte de Cristo y la resurrección el domingo, el primer día de la semana, por alguna razón hubo un cambio, pero la Biblia no nos habla de absolutamente nada de esto. Incluso podemos encontrar documentación en la misma Biblia de que los apóstoles, posterior a la muerte de Jesucristo, seguían reuniéndose en los días sábados. Vamos a ir a nuestro último texto y quiero que entiendas que el Señor tiene un propósito especial y que ese propósito es el propósito de la obediencia, es el propósito del cuidado, es el propósito de la protección. Por eso quiero que vayamos a Hechos. Hechos capítulo 5, vamos a leer el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ni siquiera Jesús, siendo Dios, teniendo el poder, se atrevió a cambiar una sola letra de la ley. Por ende, no creas que cualquier hombre pudo haber venido y cambiar la ley. Nosotros tenemos una palabra que es perfecta, que es eterna, y el Señor quiere invitarnos a que seamos parte de ese grupo que decide amarlo a través de la obediencia. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. Obedezcamos como un ejercicio de amor. Tengamos la oportunidad de encontrar en el día de reposo estipulado por la Sagrada Biblia, la oportunidad de encontrarnos con un Dios que realmente quiere que nuestro reposo no sea solo una vez a la semana, sino que tengamos la oportunidad de reposar de absolutamente todo el mal de este mundo en el paraíso eterno. Que Dios te bendiga.